hemos venido hablando durante estos domingos, estos últimos domingos, sobre la cruz de Cristo. Pero ya entrando en el tema de la expiación, cuando hablamos de expiación, es decir, de la muerte sustituta de Cristo, tenemos que enfocarnos en dos aspectos que son teológicos. Me refiero a la satisfacción y sustitución. Sin que comprendamos estos dos aspectos, es muy difícil que podamos comprender la expiación como tal, es decir, que el justo muriera por los injustos. Ahora, dice John Stott que no hay otro par de palabras en todo el vocabulario teológico de la cruz que despierte más críticas que satisfacción y sustitución. Y sin embargo, es esta combinación de satisfacción y sustitución la que permite la salvación nuestra. Quien muere en nuestro lugar, el Señor Jesucristo como sustituto, es la ofrenda que satisface los requerimientos del Padre para salvación. En la medida que entendamos esto, creo que podemos avanzar. Ahora, quiero definir en qué consiste básicamente la satisfacción para luego usar la base bíblica y posteriormente sí dedicarme a todo lo que tiene que ver con nuestra escuela dominical de hoy. Entonces, veamos lo que es la satisfacción y vamos por partes según una definición de John Owen en su libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Dice: la palabra satisfacción para referirse a la muerte de Cristo no se encuentra en la Biblia en español. No obstante, el significado de la palabra, es decir, un pago completo de la deuda del deudor al acreedor, es una idea que el Nuevo Testamento usa frecuentemente cuando se refiere a la muerte de Cristo. Entonces, una primera idea es un pago suficiente por algo. Y la idea no solo está en el Nuevo Testamento presente, sino en todo el Antiguo Testamento, en los sacrificios rituales. La satisfacción necesaria para pagar nuestros pecados es la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La ley de Dios es nuestro acusador al expresar la justicia divina en nuestra contra. Somos convictos como transgresores y por lo tanto merecemos morir. Aquí se va dando cuenta que sería una verdadera necedad aferrarse a la ley como medio de salvación, cuando la ley en toda la Escritura es nuestro acusador que presenta nuestro pecado, ¿verdad? La salvación solo es posible si Cristo paga nuestra deuda y así satisface la justicia de Dios. La muerte de Cristo es llamada una ofrenda, Efesios 5:2, y una propiciación, primera de Juan 2:2. La palabra ofrenda significa un sacrificio expiatorio, es a saber un sacrificio para hacer enmienda por el pecado. Propiciación significa una ofrenda para satisfacer la justicia. Así pues, podemos usar la palabra satisfacción para abarcar toda la enseñanza bíblica acerca del significado de la muerte de Cristo. Por lo tanto, si Cristo por su muerte ha hecho una satisfacción efectiva por alguien, entonces Dios tiene que estar completamente satisfecho con ese alguien. Dios no puede exigir justamente un segundo pago de ningún tipo. ¿Cómo se puede decir entonces que Cristo murió por todos los hombres y no obstante muchos viven y mueren siendo pecadores bajo la condenación de la ley de Dios? Que contesten aquellos que puedan reconciliar estas cosas. Yo digo, dice Owen, que solo los que son en realidad librados de su deuda en esta vida son aquellos por los cuales Cristo hizo satisfacción. Bien, veamos nuestra base bíblica y para eso les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. El primer grupo de versículos se encuentran en Hebreos capítulo 9, desde el versículo 13 al 15. Hebreos 9 del 13 al 15 dicen:
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Y el segundo grupo de versículos se encuentra allí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 10, desde el versículo 4 hasta el 10. Hebreos 10, del 4 al 10 dice, atentos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. La obra de Cristo es una obra dirigida. El pago hecho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo al Padre es única y exclusivamente para aquellos que previamente ha escogido, sin lugar para nadie más. Alguno puede decir, ¿y cómo tengo seguridad de que yo estoy allí? Bueno, eso será materia de otra clase, pero puedo adelantarle que si realmente el Señor se ha revelado a su vida y a su corazón, hay una sincera inquietud de Él en su alma, hay un testimonio de un cambio profundo producido por el Espíritu Santo, definitivamente usted es una de estas personas. Veamos entonces el concepto de la expiación en la confesión de fe belga. Me parece que es mucho más precisa que la nuestra en este caso. En su artículo 21, donde habla de satisfacción, dice, creemos que Jesucristo es el eterno sumo sacerdote, con juramento según el orden de Melquisedec, y se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestros pecados, como los profetas habían predicho. ¿Cuál era la exigencia de Dios para con el hombre? Por el pecado que el hombre había cometido. ¿Cuál era la exigencia? Una paga que fuera suficiente. El problema es que el hombre, la paga del pecado es muerte, pero no paga el pecado. La paga del pecado es muerte, pero el hombre muriendo la muerte eterna no paga el pecado. Por decirlo de alguna manera, el hombre en el infierno jamás podrá, durante toda la eternidad, pagarle al Señor, al Dios Todopoderoso, por su pecado. No puede satisfacer la justicia de Dios, pues ha movido la ira eterna de Dios por el pecado. Esto es terrible realmente. Cuando nos damos cuenta de la seriedad del pecado, creo que en los credos y las confesiones antiguas, esto queda bastante claro. Por eso el segundo párrafo de esta misma confesión dice, porque escrito está el castigo, el segundo párrafo del artículo 21, dice, porque escrito está, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, y fue contado con los pecadores, y como malhechor fue condenado por Poncio Pilato, aunque éste le había declarado inocente. Así pues, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué,
Y Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y esto tanto en su cuerpo como en su alma, siendo el terrible castigo que nuestros pecados habían merecido, tanto que su sudor fue cayendo en gotas de sangre sobre la tierra. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar fueron tanto en su cuerpo como en su alma. ¿Cómo serán los castigos del infierno entonces? En cuerpo y en alma. Hay muchos que abogan por un castigo psicológico solamente. Y entonces, ¿por qué si Cristo fue nuestro sustituto perfecto en la cruz del Calvario, también padeció en el cuerpo? Porque habrá castigos de toda clase, en el alma y en el cuerpo, insoportables, incapaces de ser llevados para aquellos o por aquellos que no han rendido su alma a Jesucristo. Cristo es la satisfacción suficiente ante el Padre, pago por los pecados de quienes, de su pueblo. Bien, entonces entremos al bosquejo principal de la clase. La satisfacción no ha sido entendida siempre de la misma manera, y digamos que así como la revelación fue progresiva y se cerró en el primer siglo con el último de los apóstoles vivos, Juan, por allá en el año 95 de nuestra era, digamos que la teología ha crecido también. No ha crecido la revelación, no, ha crecido la manera de entenderla, y hay mejores herramientas para entenderlo, eso no lo podemos negar. En un tiempo de tanta apostasía, también es un tiempo en que tenemos más información, más acceso a la información, y muchas más personas están escribiendo de manera sencilla, de tal suerte que podemos entender mucho mejor lo que el Señor quiere decir. Entonces la satisfacción no se ha entendido siempre de la misma manera. De hecho, hay 5 teorías, o 5 clases de teoría mejor, que explican la expiación o la satisfacción. Algunas seguramente ustedes las han escuchado. Voy a citarlas y luego voy a desarrollar algunas. Benjamin Warfield, en su libro La persona y la obra de Cristo, cita el siguiente grupo de teorías. Primero, las teorías que conciben la obra de Cristo como terminado sobre Satanás, que le afectan de modo que queda asegurada la liberación de las almas que tiene él bajo su poder. Es decir, esta es la famosa idea de que el pago de la sangre de Cristo fue hecho ante el diablo. Yo recuerdo hace algunos años que estaba meditando sobre la obra de Cristo, sobre la expiación propiamente dicha, y alguien sugirió esta idea de que Satanás tenía a todos los seres humanos bajo su mano, porque había ocurrido así como una especie de transacción en donde Adán en el Edén le había entregado los derechos legales sobre todo el mundo creado al diablo. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado. Eso es una herejía. Es una herejía terrible. ¿Por qué es una herejía? Primero, hay una falla en cuanto a la autoridad del uno y del otro. Adán era mayordomo, no dueño. Adán era mayordomo, no dueño. Siempre piense eso, recuérdelo. El dueño de todo el universo es nuestro Dios, y jamás ha dejado de ser el dueño de todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios soberano, todopoderoso, y no hay ninguna criatura a la que Él le haya entregado al mundo. Eso también es parte de tal vez de la teología liberal. Los deístas, esos que creen que Dios hizo todas las cosas y abandonó el mundo, seguramente estarían muy contentos con esa forma en que de pensar en Adán como ese reyesuelo. No, Adán no era un reyesuelo, Adán era un administrador de las cosas de Dios. Y Satanás no adquirió ningunos derechos legales sobre nuestras vidas. Nosotros pecamos fue ante Dios. Satanás sigue siendo el enemigo que Dios aplastó en la cruz para gloria de Dios y para dolor y tormento de Satanás, para gloria de Dios y bendición de los escogidos. Por eso es tan triste cuando escuchamos algunas canciones, porque ni siquiera se les pueden llamar alabanzas, donde dicen: al campo enemigo yo fui
tomé lo que me robó, Satanás está bajo mis pies. O cuando a alguien se le ocurre repetir diciendo, yo le arrebaté a Satanás lo que me había quitado. No nos interesa nada de lo que tenga Satanás. Que se quede con esas cosas, si alguna vez robó. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero el Señor dice que Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Satanás no puede dar bendición, solo Cristo. Entonces, digamos que en el cristianismo primitivo, me refiero a Orígenes y algunos otros, ellos pensaron que Satanás tenía más poder del que realmente tenía y que había adquirido al mundo y que Dios mismo tenía que aceptar esa especie de transacción. No, Dios no se sujeta a nadie, todo se sujeta a Él, pero Dios mismo no se sujeta a nadie. Entonces no podemos pensar en la cruz como una especie de transacción en donde a Satanás se le paga por las almas. Satanás no fue el ofendido. El ofendido es la persona eterna de Dios. Y por lo tanto, quien estaba ofendido, Dios requería un pago eterno. Y ese pago eterno solo lo podía dar Él mismo. De eso hablaremos luego. Algunos trataron de moderar un poco esta posición y dijeron que Dios había engañado a Satanás o que Satanás no había dimensionado completamente a quién estaba asesinando, a quién estaba matando y que por eso al matar a alguien inocente perdió de alguna manera el poder que tenía sobre todos los seres humanos. Eso podría tener algo de verdad, pero nos tocaría examinarlo en profundidad. Pero lo que sí está claro aquí es que Dios no engaña a nadie. Dios desde la eternidad dijo, yo libertaré a mi pueblo, yo lo libraré de sus pecados, y eso fue exactamente lo que hizo. Dios no se andaba escondiendo, no estaba haciendo algo como me escondo para que Satanás no me vea y después aparezco. No, Dios dijo lo que iba a hacer y lo hizo porque Él anuncia lo que ha de ser desde antes de que sea, ¿verdad? Bien, entonces pensemos en ese primer grupo de doctrinas o de teorías de la expiación en la historia como aquellas que terminan en Satanás. Pero luego vienen, solo voy a nombrarlas y desarrollaré algunas. Las otras son teorías que conciben la obra de Cristo como terminada físicamente en el hombre, afectándole de modo que por medio de una obra interior escondida le ponen en participación con la vida de Cristo. Estas son las llamadas teorías místicas. Es decir, aquello como que Dios influye dentro, muévete en mí, oh, muévete en mí, etcétera, etcétera, para producir una acción a favor de Dios. No estoy hablando de la regeneración, estoy hablando de los aspectos forenses o legales de la obra de Cristo. Forenses o legales. Estamos hablando de la expiación como una realidad objetiva, de la satisfacción como una realidad objetiva. Entonces, esta idea mística también estuvo presente en la historia. Tercera, teorías que conciben la obra de Cristo como terminado en el hombre, en el sentido de proporcionarle o aplicar sobre él incitación o aliciente para la acción. El resultado es guiarle a un mejor conocimiento de Dios o a un sentimiento más vivo de su relación real con Dios, a un cambio radical en su corazón y vida con referencia a Dios. Son las llamadas teorías de la influencia moral, se limitan únicamente a ese plano. Se concibe la fe en Cristo como simplemente un cambio moral en la vida, pero no lo conciben como una verdadera transformación de todo el ser. Cuarto, teorías que conciben la obra de Cristo como terminada tanto en el hombre como en Dios, pero en el hombre de modo primario y en Dios de modo secundario. De este tipo son las llamadas teoría rectora o teoría gubernamental, como si Dios hubiera venido a transformar el orden social en el que vivimos. Y quintas, teorías que conciben que la obra de Cristo termina de modo primario en Dios
y secundario en el hombre. Pues veamos algunas generalidades desarrollando algunas de estas doctrinas, pero de manera mucho más sencillas. La necesidad moral de satisfacción se explica bajo el parámetro de que el hombre ha violado la ley de Dios. Eso es una realidad, el hombre violó la ley de Dios. Y el pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3:4. Pecar es pasar por alto la ley de Dios y desobedecerla. Y Dios, dice los proponentes de este tipo de teorías, no puede simplemente ignorar la ley o impunemente ignorar la ley y perdonar pecados, o simplemente eximir al pecador de los pecados, sino que hay que dar una retribución adecuada por violar la ley. Eso es cierto, pero, y de hecho, muchas veces se acuden a algo así como que Dios está obligado a guardar su misma ley, o que en Dios se produce un dilema moral debido a que Él no quiere castigar, pero tiene que castigar. Sí, creo que lo hemos escuchado varias veces. Creo que también lo hemos usado varias veces, ese tipo de ejemplos. Pero quiero citar el mismo ejemplo que usa John Stott en su libro La Cruz de Cristo, tomando a Daniel capítulo 6 para hablar de aquel evento entre Daniel y Darío. No sé si se acuerdan, el rey Darío, nombra a Daniel como uno de los 3 principales hombres que regían sobre 120 sátrapas o gobernadores de todo el imperio. ¿Sí recuerdan aquel evento en Daniel capítulo 6? Pero resulta que el proceder de Daniel era honesto, muy serio, era un hombre lleno de la sabiduría de Dios, obviamente, y eso de inmediato generó la envidia entre sus colegas. Y trataron de encontrar alguna falla en la moral de Daniel, pero no encontraron nada. Y dijeron, lo único que podemos hacer es tratar de hallar una falla en su fe. Y a partir de su fe, tratar de acusarlo y que pierda todo lo que deba perder. Y lo matamos, lo quitamos del camino. Y influyen al rey Darío y le dicen, mira rey, te pedimos que durante el próximo mes emitas un edicto que durante el próximo mes nadie podrá hacer petición alguna a Dios u hombre sino a ti. Y al rey le pareció bien y aquellos hombres hicieron aquella ley, sellaron el papel y Daniel nuevamente oró 3 veces al día con dirección a Jerusalén con las ventanas abiertas como acostumbraba. Buscan unos testigos, ven que Daniel está haciendo sus ejercicios de piedad y de pronto le dicen, rey, este hombre ha violado la ley porque está haciendo una petición a alguien distinto que tú. ¿Qué hacemos con eso entonces, rey? Y dice el relato bíblico que aquel rey trató durante toda la noche de reparar el asunto, pero ellos le recordaban en cada instante, la ley no puede ser quebrantada una vez formulada. El rey había sido atrapado en su propia ley y Daniel había sido atrapado en su propia ley. Eso establece algunos problemas, ¿verdad? Como la diferencia entre la justicia y la ley, en fin, que son unos debates válidos. Pero a nivel teológico es el famoso dilema de Dios. ¿Dios está atrapado en su propia ley? No. Dios no tiene ese tipo de dilemas. ¿Recuerdan cómo termina el relato de Daniel? El relato termina en que Dios libra a Daniel. Y el rey, eso no está en el libro de Stott, violando la propia ley, muy molesto, toma a estos sinvergüenzas y los echa en el foso de los leones también. Entonces, nosotros a veces pensamos en Dios como algo mecánico, de que si yo peco así, pues inmediatamente Dios me castiga así. Y parece que hacemos una mezcla, o entendemos a Dios de una forma demasiado cerrada en el sentido de la causa y el efecto. Si hago esto, me pasa esto. Eso es algo así como el karma hindú. En nosotros no se aplica.
Seguramente los proponentes de la nueva espiritualidad dentro del cristianismo abogarán por eso. Por eso encontramos, qué sé yo, algún tipo de discurso a favor de da para que el Señor te devuelva, causa y efecto. Y lo que se convierte es en una relación utilitarista entre si yo le doy a Dios, Dios me da, y no se da con un verdadero corazón dispuesto a bendecir a otro, a bendecir a la iglesia, en fin. Se hace todo tan terrible y mecánicamente por cosas como esta, pensar en causa y efecto como si, sí, el universo está regido por una ley de causa y efecto, pero las leyes espirituales no necesariamente son iguales a las leyes físicas. Y es lo que nosotros necesitamos entender y lo que necesitamos entender a nivel de satisfacción de la ley. Pero hay otro segundo punto y es que satisfacer el honor y la justicia de Dios. Esta parte es bien interesante porque cuando hablamos de satisfacción, y ya habíamos hablado de esa satisfacción al diablo que creía el cristianismo primitivo, cristianismo primitivo estaría mal, el cristianismo de los padres, de los primeros siglos del cristianismo. Entonces, ese cristianismo cayó en desuso ya en la época de la Edad Media. Hubo un hombre llamado Anselmo de Canterbury, fue obispo de Canterbury en el siglo XI, y Anselmo empezó a hablar sobre el honor violado por las criaturas, o el honor burlado por las criaturas, el honor de Dios. Y fue la primera vez que se empezaron a establecer parámetros claros sobre lo que significaba en sí la satisfacción. Anselmo en su libro Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre?, traduce, hizo una exposición sistemática de la cruz como una satisfacción del honor ofendido de Dios. Según R.S. Frank en su libro, dice que marcó en toda la historia de la doctrina el inicio de la más importante comprensión acerca de la satisfacción. Por primera vez se abarcó de modo exhaustivo y consecuente el tema de la satisfacción y del mérito. En Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre?, de lo que trata Anselmo es sobre la relación entre la encarnación de Cristo y la expiación. El autor acepta que el diablo tenía que ser vencido por haber sido el gran tentador y el gran acusador de los hermanos. Sin embargo, rechaza las teorías de los patriarcas del rescate y del engaño. Dice Anselmo, Dios no le debía nada al diablo sino castigo. El hombre sí le debía algo a Dios y esta es la deuda que tenía que ser saldada. Anselmo define el pecado como no darle a Dios lo que le corresponde, a saber, la sumisión de nuestra voluntad, toda debe ser para Dios. Pecar es entonces quitarle a Dios lo que le pertenece, robarle y de este modo deshonrarlo. Entonces, Anselmo sí estaba de acuerdo en que a Dios no podía simplemente perdonar el pecado sin que mediara una ofrenda. En eso estamos de acuerdo, pero ¿dónde están los problemas de esta doctrina, de esta forma de ver la expiación? Pues bien, creo que el punto principal, no solo de Anselmo, sino también de los que creen que el problema fundamental era la violación de la ley, es que siempre conciben a Dios, siempre conciben todo esto como que se está ofendiendo algo que está fuera de Dios, algo que está fuera de Dios y no a Dios mismo. No sé si me explico. Es como si se pudieran quitar algún atributo de Dios y decir, tú ofendiste solo este atributo de Dios y no a Dios mismo. De hecho, cuando en la historia aparecen los reformadores, ya aparece la Reforma, siglo XVI, la Reforma hace un énfasis en que el hombre al pecar no viola ni la ley, no solo la ley y no solo el honor de Dios, sino que viola la justicia de Dios, que es un concepto un poco más amplio, que
va más allá de la ley como elemento. En la reforma, el énfasis de la reforma, todos sabemos, fue la justificación por la sola fe, ¿cierto? Entonces resulta comprensible que los reformadores recalcasen la justicia de Dios y la imposibilidad de que hubiera salvación para el pecador si no se satisfacía la justicia de Dios. Es por eso que Calvino, en su Institución, escribe que existe un perpetuo e irreconciliable desacuerdo entre la justicia y la injusticia. Era necesario, por consiguiente, que Cristo sobrellevara la severidad de la venganza de Dios para apaciguar su ira y satisfacer su justo juicio. Thomas Cremer, en su homilía de la salvación, explicó que 3 cosas debían ir juntas en nuestra justificación por parte de Dios: su gran misericordia y gracia por parte de Cristo, la satisfacción de la justicia de Dios, y por nuestra parte la fe viva y verdadera. Entonces, ahora recordemos que todo esto corresponde a Dios, todo esto lo hace Dios, incluso la fe viva y verdadera en el corazón del hombre, pues es un claro don que Dios por su Espíritu nos da a los que nos hacen nacer de nuevo, ¿verdad? Concluye la primera parte de su homilía Thomas Cranmer: agradó a nuestro Padre Celestial por su infinita misericordia, sin que mediara en absoluto nuestro mérito o merecimiento, preparar para nosotros las más preciosas joyas del cuerpo y la sangre de Cristo, mediante las cuales pudiese pagarse plenamente nuestro rescate, cumplirse la ley y satisfacerse completamente su justicia. La misma enseñanza la encontramos en Lutero. Lutero también abogó por este tipo de pensamiento. Pero ahora, hemos visto entonces 5 modos en los cuales los teólogos han expresado su parecer en cuanto a lo que hace falta para que pueda perdonar a los pecadores. Uno de ellos habla sobre la satisfacción y a la vez la derrota del diablo. Otros planean la necesidad de satisfacer la ley, el honor, la justicia de Dios, y los más recientes me refiero a tal vez a mitad del siglo pasado o principios del siglo XX, siglo pasado, hablaron sobre satisfacer el orden moral del mundo. En grados diferentes podemos decir que cada uno abarcó una partecita de lo que significa satisfacción, pero no lo abarcó todo. Fallaron en algo. Y casi siempre ocurre que cuando pensamos en una teoría que por sí es incompleta, nuestro ingenio la llena, y nuestro ingenio se hace las cosas mal. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si bien Dios satisface su ley, su honor, su justicia y su orden moral, Dios se satisface es Él mismo. ¿Qué es lo que Dios pide satisfacer? Dios mismo. Pensemos, y esto lo he dicho muchas veces a mis estudiantes, a Dios no lo podemos dividir porque hay un principio, hay un atributo que es el atributo de la simplicidad. Dios es un ser simple, es decir, que no puede ser dividido en partes. No es porque sea simple, es muy complejo de entender las cosas de Dios. Dios de hecho es incomprensible, ¿verdad? Podemos conocerle, pero es incomprensible. Pero Dios no puede ser dividido en partes. Entonces, si hacemos énfasis en uno solo de sus atributos, vamos a tener problemas muy serios con comprender a Dios como tal. ¿Qué pasa cuando pensamos únicamente en haber violado la ley de Dios o el honor de Dios y que tenemos que reparar de alguna manera eso? Inmediatamente nos hacemos legalistas. John Piper, en la introducción a uno de sus libros, creo que es 50 razones por las que Cristo murió, algo así, es el título interior. Él hace una oración diciendo: Señor, gracias por la salvación que me has dado, el libro lo hago, no para pagarte, líbrame de ese pecado, de intentar pagarte lo que me has dado, pero lo hago como agradecimiento a tu gloria. Yo creo que muchas veces nosotros como que tratamos de pagarle a Dios algo para sentirnos bien con nosotros mismos, tratamos de devolverle a Dios algo
Y es cierto que tenemos que ser agradecidos, pero una mala manera de ser agradecidos, una manera muy tonta de ser agradecidos con Dios, es tratando de darle algo o de devolverle algo que Él nos ha dado. No, el agradecimiento va mucho más allá de eso y creo que tenemos que suplicar a Dios que realmente nos ayude a ser verdaderamente agradecidos. Eso ocurre cuando hablamos de la ley y de todo esto, pero también ocurre cuando pensamos solamente en términos de justicia de Dios, de haber violado la justicia de Dios. Y habíamos dicho que una de las grandes fallas de cada una de estas teorías es que miran los atributos de Dios como algo fuera de sí. La misma idea del amor de Dios basado únicamente en eso, que Dios es amor, porque una declaración particular de la Biblia dice que Dios es amor y limitamos a Dios al amor, entonces nos lleva a pensar que Dios es únicamente eso y concebimos el amor de Dios como el amor nuestro, una serie de sentimientos que dependen de qué lado de la cama amanezcamos para poder amar a los demás. Si hoy mi hijo se portó mal, no lo amo tanto como lo amo ayer que se portó bien. No, Dios no es así. El amor de Dios es una constante. Pero entonces, ¿cómo podemos reconciliar de que Dios esté airado con su pueblo? ¿Acaso en la literatura profética una y otra vez no encontramos una especie de dilema entre esa necesidad de castigar al pueblo? Estoy usando una figura antropomórfica. Esa necesidad de castigar al pueblo por lo que hizo, mientras que en su sentir de padre dice, ¿cómo te voy a castigar si tú eres la niña de mis ojos? Sin embargo, vemos que Dios envía a los asirios, a los babilonios, a los medopersas para castigar a su pueblo, y después a los romanos y luego a su hijo, para bendecir y rescatar a los suyos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo reconciliamos todas esas cosas? De que Dios tenga un brazo tan fuerte que castigue a su pueblo debido a su pecado y tenga un corazón tan maravilloso que restaure a su pueblo para que no perezcan sus pecados. ¿Cómo vemos que Dios satisface todo esto? Creo que la única muestra posible de todo esto es la cruz. La cruz. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Lo que vimos al principio. Lo que leímos en los dos primeros grupos de versículos que leímos en Hebreos 9 y Hebreos 10. ¿Qué se encuentran en la cruz? La justicia y la paz. La justicia, la expresión de la santidad. El amor de Dios envuelto en su santidad o la justicia envuelta en el amor. Todo esto es posible solo viendo la cruz de Cristo, no hay otra. La exigencia de Dios al hombre, la exigencia que Dios hace es una paga perfecta que el hombre debe pagar, pero no puede pagar. Solo Dios tiene los recursos eternos para pagar esta exigencia, para satisfacer. Es decir, Dios solo puede satisfacerse a sí mismo. Pero Dios es Dios y no hombre. Entonces, ¿qué hará Dios? Aquí viene el plan eterno de redención, preparado desde antes de que el mundo fuese. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Dios por eso no tuvo plan A o plan B o plan C, o si pasa esto yo hago esto y cambio esto. No, el plan eterno de los siglos siempre fue Cristo, enviar al Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. No solo verdadero Dios, porque si fuera Dios, aunque tenía los recursos, no tenía por qué pagar, no había pecado. Y si fuera solo hombre, no podía resistir la ira de Dios. Bueno, pero lleguemos a un acuerdo, y si era mitad y mitad como los semidioses de la mitología griega, pues ni para allá ni para acá. No servía el pago. Entonces, ¿qué tenía que ser?
verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo en la cruz satisface, paga totalmente las exigencias de la ley de Dios, de la justicia de Dios, del orden moral, las exigencias también del amor de Dios, sí, también las exigencias del amor de Dios, de su santidad, de todo, las exigencias de Dios mismo. Entonces, Dios se paga a sí mismo, de tal suerte que hoy su pueblo recibe, nos es imputada la justicia de Dios en virtud de la obra de Cristo. Y el Padre queda totalmente satisfecho, aún su ira es satisfecha. Porque la ira de Dios debía ser satisfecha y las exigencias de la ira santa de Dios son totalmente satisfechas en la cruz de Cristo. Entonces, para concluir, ¿qué vemos en la cruz? Vemos satisfechas todas las necesidades, todas las exigencias del Dios vivo. La ley, la justicia, el orden moral, la ira, el amor y cada cosa que el Señor exige en la cruz es perfectamente cubierta por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar y luego abrimos el espacio para que hagan algunas preguntas, un grupo limitado de preguntas según el tiempo.